Bueno, le damos la bienvenida a Rafael Barajas El Fisgón, el famoso FIS. Es un privilegio, Rafael, que estés en Los Periodistas en esta tarde, en el día 7 de este programa que ya está solamente aquí en YouTube, cosa que te agradezco muchísimo. Eres bienvenido, Rafael Barajas El Fisgón. ¿Cómo estás? Al contrario, yo te agradezco muchísimo la invitación. Los he estado siguiendo, la verdad han conquistado un espacio de libertad y de independencia muy importante y es fantástico además cómo un grupo de periodistas, básicamente a partir de credibilidad, se abren un espacio ante la opinión pública. Esto antes no ocurría, antes se necesitaban inversiones fortísimas para echar a andar un proyecto de este tipo y ahorita parece ser que, cosa extraordinaria en nuestro país, la credibilidad está teniendo un peso. Y está teniendo un peso quizá mayor, Rafael Barajas El Fisgón, las audiencias. No sí, claro. Tener viabilidad ningún proyecto tiene viabilidad desde mi punto de vista sin el respaldo que dan las audiencias como la que tenemos en este mismo momento a través de YouTube. Están conectadas prácticamente 21,000 personas interesadas, por supuesto, en lo que tú, como periodista, como monero, tienes que decir también a ellos con respecto a tu trabajo artístico, FIS, pero también respecto a tu actividad política. Tú no tienes ningún tapujo en definirte claramente como apoyador, como parte de este proyecto de Cuarta Transformación. Sí, mira, a todo lo largo de mi vida me han criticado porque no me gustaba nada, por no apoyar nada, por estar en contra de un montón de cosas. Y te voy a ser franco, no me gustaba nada porque me parecía que estamos viviendo un momento horrendo de la política nacional. Sin lugar a dudas, la era neoliberal fue una era de horror, es decir, fue una era en la que, entre otras cosas, se empezaron se rompió el pacto social, se quitó todo lo que quedaba de positivo de la Constitución del 17 y se sustituyó todo por las lógicas del mercado. Entonces llevo décadas peleando por esto. Y bueno, me parece un acto de congruencia que cuando esto termine y cuando se abre la posibilidad de que haya una cosa distinta, me parece simplemente un acto de congruencia política, pues asumir las consecuencias de mis opiniones. Sartre decía que tenemos que tener el valor de nuestras opiniones. Y ahora quiero decirte que no ha sido fácil, que es una cosa latosísima. En realidad es el peor negocio que he hecho en mi vida. Como bien sabes, yo no cobro un peso en toda esta historia y solamente esto básicamente me ha implicado latas, compromisos, acusaciones, etcétera, 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 ¿no? Y beneficios así concretos y materiales, absolutamente ninguno. Entonces, yo sí creo que es el momento, yo sí creo que estamos obligados, pues, digamos, a respaldar las cosas en las que creemos. Y eso es todo. Y me parece que es un acto de congruencia. Aparte de dibujar, aparte de ejercer la crítica, aparte también de un propósito didáctico y de información a través de la caricatura política, tú has emprendido también un trabajo de formación, de educación en el Instituto de Formación de Morena, que es el partido en el gobierno. ¿Cómo es combinar las actividades que seguramente será más extenuante lo segundo que lo primero, ¿no, Rafael? Sí, por supuesto. Además es lo que menos me gusta. Pero te quiero decir algo. Yo estoy convencido de que la formación política es muy importante.
Quiero decirte que no estoy estrenándome en esta historia. Llevo décadas, por lo menos desde el 2006, ¿no? Trabajando en formación política, en educación política. Y yo eché a andar un proyecto de círculos de estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjate que es curioso porque este es un proyecto que es muy viejo dentro de las lógicas de las izquierdas. Si tú revisas la historia de la humanidad en los últimos siglos, te vas a dar cuenta que los proyectos políticos se han movido, digamos, como en un movimiento pendular. Hay periodos largos en los que la derecha se organiza y logra implantar sus propias lógicas, y hay periodos largos en los que los sectores progresistas se organizan y logran implantar sus propias lógicas. Estos proyectos nunca son limpios, siempre se dan con avances, con retrocesos, etcétera. Pero siempre en la base de estos procesos, por lo pronto en los procesos de la izquierda, ¿no? De los procesos progresistas, siempre ha habido, digamos, esta dinámica ha sido fundamental para el crecimiento de estos proyectos, esta dinámica en la cual la gente se reúne, discute, debate, se plantea ideas, se pelea, llega a conclusiones, etcétera. Y te pongo un ejemplo muy claro, es decir, para que se lograra la revolución de independencia, se necesitaron abrir espacios de debate, y esos espacios, curiosamente, quien los abrió fue la masonería. Esto no quiere decir que la masonería fuera una asociación rebelde, no, para nada, simplemente ocurrió que en la masonería se podía discutir. Entonces, si tú revisas la historia del ciclo de las revoluciones atlánticas, que tiene lugares a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, te vas a dar cuenta que prácticamente todos los personajes que estuvieron activos políticamente en esa época pertenecieron en un momento dado a la masonería y participaron de los debates de la masonería. Entonces fueron masones Washington y Thomas Paine, y fueron masones Voltaire y Diderot y Rousseau, y fueron masones Hidalgo y Morelos, etcétera. Y luego en la siguiente oleada, la que fue la de la Primavera de los Pueblos, también jugó un papel muy importante la masonería, las fraternidades masónicas jugaron un papel muy importante. Y aquí en México, por ejemplo, para que se diera el movimiento juarista, pues participaron de manera muy activa los masones. Entonces, eran masones Juárez, y era masón Lerdo, y era masón Ocampo, todos eran masones. Y después, para que se diera la Revolución Mexicana, también tuvieron un papel muy importante estas agrupaciones en las que se leía y se debatían tesis e ideas. Y ahora, para la Revolución Mexicana, lo que fue determinante fueron precisamente los clubs que se organizaron, sobre todo alrededor de Camilo Arriaga, el Club Liberal Ponciano Arriaga y compañía, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que la formación política es fundamental para cualquier movimiento, pero además, contra lo que solía decir la derecha, todo movimiento, digamos, de ascenso popular, todo movimiento político que viene de abajo, no es un movimiento violento, sino que implica un salto cultural importante, un salto cultural cuantitativo y cualitativo. Y por eso, pues a mí me parece que este es un trabajo de lo más noble. Y además, te lo digo con toda honestidad, parte de lo que, una de las cosas que te puedo asegurar es que lo estoy haciendo de buen corazón, lo estoy haciendo de buena fe. Es decir, ni gano nada, bueno, insultos muchos, ¿no? Pero lo demás es pura entrega, es pura talacha y puras cosas latosas, pero yo creo que vale la pena hacer este trabajo. Y además quiero decirte algo, este trabajo, aunque tú no lo creas, siempre ha sido una prolongación del trabajo de los caricaturistas. En México se dio a principios del siglo XX, desde finales del XIX, un fenómeno muy peculiar en el que tú tenías una serie de caricaturistas que se echaron, que se plantearon, entre otras cosas, como parte de su tarea, hacer formación política. Y este fue el caso, por ejemplo, de Daniel Cabrera, que fue el fundador y el padre del hijo del Ahuizote, pero fue también el caso de Jesús Martínez Carrión,
que fue el caricaturista que sacó adelante El Colmillo Público. Y es una tradición que se quedó en la caricatura mexicana. Si tú revisas la historia de Ríos, te vas a dar cuenta de que Ríos fue un poco eso, fue un poco un maestro, fue un poco un educador de masas. Yo recuerdo que mi papá fue en una ocasión a China y una de las cosas que le dijeron, oiga, usted viene de México, ese país en el que la gente se politiza leyendo caricaturas, ¿es cierto? Es cierto, era cierto. Y sigue siéndolo. Por supuesto. Ahora, Rafael, en efecto, tú no tienes un compromiso radical con el proceso de transformación del país. Inequívoca tu asociación a un proyecto. Andrés Manuel López Obrador tiene muy en cuenta al siglo XIX en cuanto a la labor del periodismo. Yo pienso, yo tengo mis asegúnes, pero eso no importa. En el siglo XIX los periodistas eran al mismo tiempo políticos, eran al mismo tiempo parlamentarios, eran al mismo tiempo agitadores. ¿A ti te invitó Andrés Manuel López Obrador a ser legislador, a ser diputado? No. Mira, yo te voy a decir, bueno, entonces porque él sabía que no iba yo a aceptar. Esas son las cosas que a mí no me interesan, ¿no? Pero yo sí te quiero decir algo, es decir, yo creo que el mejor periodismo que se hizo en México es el periodismo que se hizo en el siglo XIX. Fue un periodismo de combate, fue un periodismo que nació luchando, porque entre otras cosas es un periodismo que tuvo que pelear en contra de un aparato ideológico muy aceitado que era el de la Iglesia, para poder conquistar el derecho a la libre expresión. Entonces, ese periodismo claramente tuvo grandes momentos. Es decir, yo estoy convencido de que los mejores periodistas que hemos tenido en México son los periodistas de combate del siglo XIX. Francisco Zarco, sin lugar a dudas, Ignacio Ramírez, Vicente Riva Palacio, era gente de compromiso. Y aquí hay una cosa que yo quiero señalar. Existen dos grandes tradiciones del periodismo a nivel mundial. Existe la tradición anglosajona, que supone que los periodistas no deben involucrarse, que deben de mantener una sana distancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y existe la tradición francófila o francesa. Y la verdad es que los periodistas de combate mexicanos se acogieron a la tradición francesa. Y yo estoy convencido de que la mejor tradición del periodismo nacional, aún en el siglo XX, es aquella de los periodistas que se comprometen. Y me temo, no te va a gustar lo que te voy a decir, pero me temo que tú eres un ejemplo de eso. Hombre, yo soy un humilde juntaletras, Fis. Te quiero preguntar también. Yo te quiero preguntar, como se lo pregunté también a Helguera, el artífice que hubo, que son los cohetes de las festividades. Bueno, yo quiero preguntar de la reunión que tuvieron tú, Helguera, Hernández, Pedro Miguel, con el presidente López Obrador en agosto del año pasado. Fue, entiendo, nos decía Helguera, que a instancias tuyas fue a través tuyo. ¿Por qué esa reunión? Bueno, sí, por favor. Bueno, no fue a través mío, a mí me invitaron y me pidieron que invitara a los colegas y pues yo los invité. Vamos, yo no promoví la reunión, es decir, a mí me la propusieron y me pareció bien, ¿no? Y creo que es correcto, además. Mira, es curioso, nosotros, este sector de caricaturistas y periodistas, siempre habíamos mantenido una gran distancia en relación a los políticos, porque la costumbre que había es que tú ibas con los políticos y los políticos te ofrecían cosas y tú aceptabas y hacías negocios, ¿no? Y aquí la historia es muy distinta. Es decir, la verdad es que, como bien lo sabes, no, es decir, lo único que te ofrecen es pararte una friega de perro bailarín, ¿no? Es decir, es básicamente el compromiso. Es básicamente la convicción. Es decir, yo me quedo con eso, ¿no? Es decir, yo sí creo que el país merece
un gobierno mejor que los que hemos tenido en las últimas décadas, ¿no? Y sí, sin lugar a dudas, este gobierno puede cometer errores graves, errores serios, puede hacer cosas erradas, etcétera, etcétera, pero, híjole, a grandes rasgos ya cambió, hay cosas que ha cambiado que son muy importantes. De entrada, no es un gobierno que esté centrado en las lógicas de la ganancia, y eso, tú lo sabes bien, cambia muchas cosas. Sí, sin duda. ¿Cuál crees que sea el logro principal del gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador? Una herencia, digamos, de su gestión sexenal. Mira, yo creo que básicamente está cambiando paradigmas y eso es importante, ¿no? Y es curioso porque esos paradigmas tienen que ver, entre otras cosas, con lo que se consideraba que era hacer política en las últimas décadas. Yo recuerdo, y te lo digo con tristeza, que tú, es decir, yo en los círculos estos estudios preguntaba, bueno, ¿y ustedes qué opinan de los políticos? Y todo el mundo me decía las peores cosas de los políticos. Y una de las cosas que me ha sorprendido es que de repente la gente empieza a tener otra visión de lo que debe ser la política, y creo que es correcto. La política debería de ser una actividad noble. La política debería ser una actividad, no debería ser una fábrica de millonarios como lo fue durante tanto tiempo. Ahora, las grandes virtudes del proyecto de López Obrador obviamente encierran también sus defectos, ¿no? Ahí también están los problemas del actual gobierno. ¿Cuál es el principal que tú adviertes, Rafael? ¿El principal de los defectos? Mira, el principal problema del presidente López Obrador. El principal problema, mira, yo te voy a ser franco. Es decir, yo sí creo que estamos viviendo un momento de transición. Y en estos momentos de transición, lo nuevo no acaba de concretarse y lo viejo no acaba de morir. Entonces, muchas de las cosas que me parecen feas, que menos me gustan de lo que está ocurriendo en el país, tienen que ver con lo que no acaba de morir. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que hay aparatos del viejo régimen que siguen funcionando y que siguen funcionando sin mayor problema. Te planteo un problema, te voy a plantear un tema que es elemental. Por ejemplo, el aparato jurídico. ¿No? Es increíble que en una de las grandes luchas de la nación mexicana siempre se han dado alrededor de la soberanía. Y esto, por supuesto, que tiene que ver con el hecho de que México fue una colonia durante más de 300 años. Y por el hecho, además, de que México fue considerado en el siglo XIX una colonia de la que había que apoderarse, y se agrega a esto el hecho de que México en las últimas décadas también fue tratado como una colonia económica. Entonces, bueno, yo estoy convencido que tenemos que pelear por nuestra soberanía, que tenemos que recuperar todas esas cosas, tenemos que recuperar soberanía energética, tenemos que recuperar, niveles de democracia. Entonces, tenemos que echar abajo esta impresionante maquinaria de mentiras que se ha instalado desde hace ya décadas, ¿no? Y que le sirve estrictamente a un puñado de patrones. Es una cosa increíble. Es decir, pasamos de tener un aparato ideológico poderosísimo, que era el aparato de la iglesia, ¿no? Y en el siglo XX esto cambió, y lo que tenemos es un aparato ideológico que sirve a intereses económicos muy concretos. Entonces, a lo largo del siglo, en las últimas décadas, la riqueza se concentró en unas cuantas manos en la era neoliberal. Y concretamente, uno de los grandes negocios de estos últimos años fueron los consorcios mediáticos. Y si tú revisas América Latina, te vas a dar cuenta que en cada país de América Latina hay un consorcio mediático que es el que define la agenda de ese país. En Brasil es O Globo, en Argentina es el Grupo Clarín, en Chile es el Grupo Mercurio, en Colombia es la Casa del Tiempo, y aquí eran claramente pues Televisa y Televisión Azteca, ¿no? Es decir, eran consorcios mediáticos que implantaban la agenda. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que revertir.
Es una de las cosas que tenemos que cambiar. Tenemos que democratizar los medios. Y es una de las cosas que ustedes están haciendo aquí, tú y Paz Varela, en los periodistas, ¿no? Entonces, me parece que es importante. Ahora, ¿qué aprecias que se juega Rafael Barajas el Fisgón en la elección del 6 de junio? Por supuesto, estamos en la fase final del proceso electoral, que son las campañas, y va a desembocar en la elección, en esa jornada electoral del domingo 6 de julio. ¿Qué se está jugando? ¿Continuidad o cambio? ¿Transformación o estancamiento? ¿Qué es lo que tú adviertes en esta elección que ha hecho que por fin se formalice lo que mucho se negó, la existencia del PRIAN, la existencia de este cogobierno que claramente era perfectamente indistinguible, pero que estaban por separado actuando, y ahora se formaliza esta coalición que no es una coalición electoral, es una coalición de intereses? Sí, claro, en realidad es un bloque sin principios, porque si tú revisas lo que los une, es un programa muy general que ofrece puras cosas que los partidos que estuvieron en el gobierno no cumplieron. Ofrecen, por ejemplo, democracia plena, no la cumplieron, se perpetuaron a través del fraude. Ofrecen, por ejemplo, una economía inclusiva, no es lo que nos dieron, perdón. Ofrecen cuidados ecológicos, en fin, ofrecen toda una serie de cosas que no han cumplido. Es efectivamente un bloque sin principios. Yo creo que lo que se está jugando en gran medida es la viabilidad del cambio, la viabilidad de la transformación. Y yo estoy convencido de que este bloque conformado por el PRI, el PAN, el PRD, y hay una cosa que no hay que olvidar, un sector muy importante del empresariado al frente de este bloque, ¿no? Lo que ellos se están jugando, entre otras cosas, es la posibilidad de trabar el proyecto de transformación que está impulsando, pues, la 4T, ¿no? Eso es lo que quieren detener. Mira, hay una cosa que es muy importante. El modelo neoliberal actuó con mucho cuidado e hizo sus cambios con mucha inteligencia, hay que decirlo. No hicieron cambios toscos de entrada. Si nos hubieran empezado a aplicar lo que nos acabaron de aplicar en estos últimos años, al principio, pues la gente se hubiera rebelado. Lo que hicieron fue ir cambiando las lógicas poco a poco, y ya que cambiaban las lógicas, entonces hacían cambios legislativos. Ahora, en este proceso, una de las cosas que hicieron es que rompieron el pacto social que sostenía la paz social y la tranquilidad social en México, que es un pacto social que curiosamente nace en 1906 con el programa del Partido Liberal Mexicano, que se concreta con la Constitución de 1917 y que le dio estabilidad al país durante décadas a lo largo del siglo XX. Entonces, van acabando con este pacto social, lo van rompiendo y lo van cambiando por lógicas y reglas del mercado. Entonces, lo que está ocurriendo ahorita, lo que ocurrió en estos años, es lo siguiente. Al tener mayoría el proyecto que buscaba, digamos, cambiar las lógicas neoliberales, pudo hacer estos cambios a través del Congreso, y los pudo hacer además porque estos cambios que se daban en el Congreso reflejaban además un acuerdo social abajo y tenían legitimidad, cosa de la que no pueden presumir los gobiernos neoliberales, ¿no? Y hay que decirlo, ellos hicieron estos cambios a contrapelo de la voluntad popular. Donde quiera que hicieron sus transformaciones, donde quiera que hicieron sus cambios, hubo resistencia, y hubo resistencia muy importante. Entonces, ahorita, justamente lo que está en juego es la mayoría en el Congreso, se va a votar por el Congreso. Lo que quieren, el gran pleito en estas elecciones es si la Cuarta Transformación conserva la mayoría en el Congreso o si la pierde. Y el tema es muy delicado porque obviamente si pierde la mayoría en el Congreso, lo que va a buscar hacer el bloque del PRIAN es bloquear todas estas iniciativas de cambio y de transformación que efectivamente están respaldadas por un sector amplio de la población y que buscan rescatar un pacto social histórico.
Y yo creo que eso es lo que está en juego y creo que no es poca cosa. Y ante este escenario que es crucial precisamente para un proyecto de transformación, un proyecto de transformación no se da en un sexenio, se busca sentar las bases para pero ¿qué tanto en este proceso de transformación el partido político formal del presidente, que es Morena, qué representa? De pronto, en una lógica muy hacia su interior, parece más un fardo para López Obrador y para el proyecto de transformación que un vehículo justamente de transformación. Mira, yo creo que tiene que ser, a ver, deja tú lo que parece, es al final de cuentas su aparato político y tiene que convertirse en un vehículo de transformación. Es decir, nos guste o no nos guste, es decir, aunque haya contradicciones internas, aunque haya pleitos, etcétera, tiene que ser el vehículo de transformación y tiene, al final de cuentas, que apoyar el proyecto de transformación a nivel nacional. Yo te quiero plantear una preocupación y tiene que ver con un análisis muy general. Es decir, una de las cosas que tenemos que entender es que el proyecto neoliberal sigue siendo muy poderoso y sigue siendo muy fuerte a nivel internacional. De hecho, tiene un peso brutal en los Estados Unidos, en Europa, etcétera, etcétera, etcétera. Es de hecho una rareza y un milagro que existan, digamos, proyectos de nación que rompan la hegemonía neoliberal. Entonces, si tú revisas lo que ocurrió en el 2018, vas a ver que lo que ocurrió en aquel entonces es que el proyecto de López Obrador, el partido político de López Obrador originalmente tenía un proyecto de Frente Popular, ¿no? Y en un momento dado, cuando se radica, en un momento decide, cuando hay un punto de quiebre que es muy importante, que es la llegada de Trump a la presidencia y que implica la apertura, digamos, de un proyecto de derecha radical en el planeta, ¿no? Y a partir de ese momento se plantea hacer un frente amplio. Y el tema del frente amplio es delicado, porque obviamente en el frente amplio caben un montón de expresiones, ¿no? Que rompen incluso con las lógicas, digamos, partidarias de dogma de partido y que obligan a toda una serie de acuerdos políticos. Y yo estoy convencido de que esto es lo que sigue ocurriendo todavía en nuestros tiempos, ¿no? Es decir, no está fácil enfrentar la hegemonía neoliberal, ¿no? Y hay que hacer una cantidad enorme de alianzas. Perdón por lo que te voy a decir, es decir, yo sé que es de mal gusto citar lo que voy a citar, pero Lenin lo dijo en una ocasión y lo dijo con toda claridad. Es decir, los revolucionarios tienen un error muy frecuente y es pensar que ellos solos pueden hacer las transformaciones. Y Lenin lo decía con toda claridad, hay que hacer alianzas, hay que establecer toda una serie, hay que hacer política. Entonces, yo sí estoy convencido de que eso es una de las cosas que tiene que hacer el partido del presidente en estos momentos. ¿Quién hace más política, Rafael Barajas, el Fisgón? El partido político que debe, por supuesto, hacer mucha política, servirle